Quiero aprovechar el tiempo. Vamos a entrar rápidamente en lo que es este estudio bíblico acerca de los daños del libertinaje. Amados hermanos, creo que es de suma importancia hablar de estas cosas, ya que nosotros como creyentes no podemos perder nuestra identidad. Tenemos una identidad que se nos ha sido dada por medio de la presencia del Espíritu Santo y de la operación del Espíritu Santo tomando lugar en nuestra vida, en nuestros corazones, con el fin de formar en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera leer la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, que dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Amados hermanos, el motivo de esta enseñanza es darle a la iglesia a entender y ayudarle a identificar cuáles son los peligros del libertinaje dentro del cuerpo de Cristo. Y hablo dentro del cuerpo, amados hermanos, porque nosotros, cada uno es miembro de este cuerpo que se extiende por todo el planeta Tierra. No somos una iglesia que pretenda ser el único o la única parte o el cuerpo entero de Cristo, sino que entendemos que somos una fracción de este cuerpo, somos un miembro dentro de este cuerpo. Y amados hermanos, velando por la celosía, por el amor a la palabra, al evangelio, por amor a las almas, por amor a la verdad, le hablamos la palabra de Dios para que el que pueda correr y el que pueda escapar, el que pueda ser salvo de este nuevo mover que estamos enfrentando nosotros como iglesia, escape por su vida, amados hermanos. Y al fin de este tipo de enseñanza es ese, poder identificar cuáles son los peligros del libertinaje, amados hermanos, debido a que por naturaleza hemos visto que el libertinaje tiene una forma muy sutil de entrar a los corazones de los hombres. Hemos visto que utilizan un lenguaje muy amoroso, un lenguaje muy dócil, una estrategia que al que no tiene discernimiento bíblico lo puede engañar, lo puede atrapar, lo puede extraviar de lo que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, es importante entender que no todo lugar, no toda persona que se acerque con la intención de hablarnos amorosamente quiere verdaderamente llevarnos a la libertad en Cristo y a la salvación eterna. Es algo, amados hermanos, que debemos tener como iglesia muy claro. No podemos desviarnos de estas realidades. Ahora bien, amados hermanos, nosotros como congregación debemos vivir una verdadera libertad en Cristo que honre a Dios, manteniendo la santidad, el orden y la llenura del Espíritu Santo. Nosotros debemos cuidarnos, por ende, de caer en los libertinajes y de caer en estas olas modernas que se han levantado para traer un tipo de evangelio diferente. Y lo digo, amados hermanos, porque hemos visto que se le ha hecho tan fácil a las personas entregarse a este tipo de conductas, de nuevas conductas que quieren adaptar a las iglesias. Las congregaciones hemos visto que a medida que el tiempo sigue pasando y a medida que nosotros seguimos viendo lo que acontece, vemos que las iglesias se siguen como aliviandando, se siguen postrando ante este tipo de evangelio y de mover que aparentemente es llamativo a la juventud, llamativo a los inconversos, pero
no revelan su verdadera identidad, el verdadero peligro que hay detrás de todas estas cosas. Y amados hermanos, debemos entender, ¿verdad? Voy a ir desglosando este estudio por medio de diferentes programas. Voy a comenzar con el punto número 1, que es el debilitamiento del testimonio cristiano. Y amados hermanos, una de las cosas que hace el libertinaje cuando a las iglesias se introduce este tipo de pensamientos y este tipo de conducta, lo que nosotros consideramos como una conducta liberal, un libertinaje desenfrenado, ¿verdad? Entendiendo que el libertinaje se refiere al uso indebido de la libertad cristiana como excusa para vivir en desobediencia, inmoralidad o carnalidad, como sucede en muchas congregaciones que se comienzan a tolerar actitudes, comportamientos, enseñanzas que poco a poco debilitan la santidad del pueblo. Debemos entender eso, amados hermanos, que el libertinaje se introduce dentro del pueblo como una estrategia de Satanás para debilitar en medio del pueblo lo que nos identifica a nosotros como siervos, siervas, hijos de Dios, que es la santidad. Todo aquel, amado hermano, que ha recibido la salvación tiene una misión, tiene que ahora encaminarse, tiene que procurar en preservar, retener esa santidad, esa limpieza que Cristo le ha otorgado. Cuando la sangre de Cristo se derrama sobre el alma de un hombre, quitando toda mancha de pecado, quitando toda culpabilidad, haciendo ahora a esa persona que una vez estuvo destituida de la gloria de Dios, ahora un bienaventurado, como dice el Salmo, porque ha recibido el perdón de sus muchos pecados y porque ahora Dios, el Padre, no le inculpa a este hombre de ningún tipo de delito ni de ninguna culpabilidad, ¿verdad?, a causa del pecado. Amados hermanos, cuando nosotros recibimos esa limpieza, es muy necesario que nosotros entendamos que debemos permanecer en esa santidad. Debemos de permanecer en esa inocencia que Cristo nos ha dado. Habiendo sido un día culpable, hemos sido declarados por Cristo, por la obra de Cristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, inocente gracias a la efectividad que tiene la sangre de Cristo. No toda la sangre, no cualquier sangre de hombre es considerada lo suficientemente pura, limpia y santa para poder redimir el alma del hombre. Pues sabemos que la palabra establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero por la sangre de Cristo, amén, por la sangre de Cristo, nuestras almas han sido limpiadas de toda la culpabilidad y de todas aquellas acciones y obras malignas que nosotros hubiésemos cometido en un pasado. Y, amados hermanos, es importante que la iglesia entienda que debe de permanecer en esta santidad, debe permanecer en esta inocencia que Cristo te ha regalado como un don no merecido desde la cruz del Calvario, con derramamiento de sangre. Amén. Ya que esta es nuestra identidad, amados hermanos. Somos considerados la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido. No somos cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Ahora bien, amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos un testimonio cristiano. Y esto es lo que nos enseña a nosotros la palabra del Señor cuando habla de aquella luz que Cristo dice que nos ha hecho a nosotros la luz del mundo. O sea, ahora somos el cuerpo por el cual la luz de Cristo, la luz divina, la luz que vino de lo alto y se manifestó al mundo, ahora somos ese cuerpo que manifiesta esa luz a las naciones. Amados hermanos, precisamente esa luz se manifiesta para que todos aquellos que están en oscuridad no permanezcan en ella, en sus depresiones, en sus situaciones adversas, en ese sentir que no tienen esperanza, que no tienen salvación. Oh, mi alma alaba a Dios, que no tienen oportunidad de acercarse a Dios. Cuando la luz de Cristo se manifiesta por medio de esa iglesia, ahora esos hombres que están en oscuridad y en tiniebla reciben esa libertad para venir a ser también parte de este cuerpo glorioso levantado por nuestro Señor Jesucristo. Y, amados hermanos, precisamente esa luz de la cual nos habla Jesucristo, que ahora somos nosotros, la luz
del mundo. Cuando el Señor habla de la luz, está hablando de que nosotros somos ahora ese agente o ese pueblo que hace la perfecta voluntad de Dios. Y a medida que nosotros vamos, amados hermanos, practicando la perfecta voluntad de Dios, se va creando un testimonio poderoso que va a ser ahora, amados hermanos, por medio de nuestra vivencia, conforme a las Escrituras, que podamos ejercer un poder de influencia sobre aquellos que se encuentran en las tinieblas. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos ser muy cuidadosos a la hora de adaptarnos, o a la hora de recibir cualquier tipo de enseñanza. Tenemos que ver qué es lo que se está trayendo a la iglesia. Tenemos que ver qué es lo que se está predicando. Tenemos que considerar todas estas cosas, amados hermanos, porque nosotros no podemos perder este regalo que Cristo nos ha dado de ser la luz del mundo. Y escuchen esto, amados hermanos. El Señor dijo que así debe alumbrar nuestra luz. El testimonio cristiano es más poderoso que 1000 palabras. Pero si esa luz se apaga por el pecado, podemos perder nuestra influencia espiritual. La buena obra es lo que nosotros hacemos conforme a las Escrituras. Escuche eso, amado hermano. Por eso es que el Evangelio, todo aquel que invoque el nombre del Señor, todo aquel que diga ser creyente, hijo de Dios, hijo del Padre de las luces, debe andar como Él anduvo. ¿De qué manera Cristo anduvo sobre la faz de la tierra? En obediencia, sujeto a la palabra de Dios, sujeto a la voluntad del Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo en múltiples ocasiones testificó y dijo: yo no vengo a hacer mi propia voluntad, yo no vengo a hacer lo mío propio, amén, sino que vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. E incluso él mismo testificó en Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, que él no hace lo que quiere por sí mismo, sino que lo que ve al Padre hacer, eso hace igualmente, dando a entender que él no vino a hacer su propia voluntad, amados hermanos. De igual manera, nosotros, la iglesia, los seguidores de Cristo, no hacemos nuestra propia voluntad. Nosotros nos conducimos, nosotros nos manejamos, andamos conforme a unos estatutos, unos mandamientos, unos reglamentos bíblicos, una poderosa palabra que es la que nosotros aplicamos en nuestra vida. Nuestro andar no es un andar como cualquier persona, amados hermanos, una persona que no tiene a Cristo, que no vive para Dios. Nuestro vivir es un vivir conforme a las Escrituras. Y esta es la buena obra, amados hermanos, que todo lo que nosotros hacemos debe ser hecho conforme a la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que Dios considera la buena obra. Cuando el hombre que ha creído a Dios vive conforme a la palabra de Dios, vive conforme a lo que dice la Santa Escritura. Todo lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos, ha sido inspirado por Dios para que el hombre, bajo la inspiración de Dios, pueda conducirse día tras día, momento tras momento, sobre la faz de la tierra, dando testimonio de que lo que está escrito es vivo, es eficaz y es espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, vea, amado hermano, mira lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos, amados hermanos, aferrarnos a la palabra de Dios, porque todo lo que dice la Escritura tiene un fin, tiene un propósito, tiene un resultado, y es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Significa, amados hermanos, que para nosotros poder estar en la perfecta voluntad de Dios, debemos conocer la palabra de Dios, debemos andar conforme a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que va a darnos a nosotros esa formación que nos hará a nosotros hombre de Dios perfecto y hombre de Dios preparado para toda buena obra. ¿Qué otro hombre sobre la faz de la tierra podrá hacer la voluntad de Dios tal y como Dios dice? Analicemos eso. ¿Qué otro hombre sobre la faz de la tierra podrá mostrarle
al incrédulo, al perdido, al impío, al apartado. ¿De qué manera se hace la voluntad de Dios? ¿Acaso no es el hombre que camina conforme a las escrituras de Dios? En una ocasión el salmista dijo e hizo una pregunta: ¿quién nos mostrará el bien? Y en otra ocasión le pide a Dios y le dice: enséñame a hacer tu voluntad. En el Salmo 119 vemos que el salmista da una alabanza a Dios y en todo momento le pide a Dios que le haga conocer sus palabras para no pecar contra Dios y para conducirse conforme a las escrituras, pues entendía que la palabra de Dios es la que hace que el hombre haga la buena obra. Si alguno desea hacer algún bien en la comunidad, en las iglesias, en su familia, en sus amistades, si alguno desea impactar a su familia, a su comunidad, a sus amistades de alguna manera, la mejor forma para hacerlo es viviendo conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Miren, en muchas ocasiones, amados hermanos, mucha gente me ha dicho: wow, Brian, verdaderamente Dios te ha cambiado. Verdaderamente Dios ha hecho una obra en tu vida. Verdaderamente que Dios transforma a la gente, amados hermanos. Aleluya. Es porque ellos pueden ver la evidencia del fruto de cuando el hombre vive una vida conforme a la palabra de Dios. Cuando el hombre logra vivir su vida conforme a la palabra de Dios, se va a comenzar a crecer el buen testimonio en la congregación, en la sociedad, en tu familia. Comienzas a ser un hombre intachable, no solamente delante de los hombres, sino que en tu integridad, porque vives la palabra de Dios, también delante de Dios, el cual da testimonio de los hombres y dice: este es mi siervo amado. Y eso, amados hermanos, cuando nosotros vivimos conforme a la palabra, nos va dando a nosotros un poder de influencia sobre aquellos que no conocen a Dios. Por eso es que nosotros, amados hermanos, debemos entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: alumbre vuestra luz, nuestro testimonio, que se haga manifiesto nuestra vivencia delante de esta nube de testigos que tal vez no conoce a Dios. Y veamos, hermanos, que esta es una de las cosas más importantes que la iglesia debe practicar, porque vivimos en un tiempo donde se está haciendo difícil, por alguna razón, por alguna manera, se está haciendo complicado y difícil poder discernir cuál es la iglesia verdadera. Los que tenemos conocimientos bíblicos conocemos cuál es la iglesia de Cristo, sabemos quiénes son los hombres de Dios, pero tenemos una generación en este tiempo que no tiene un claro discernimiento de las escrituras, y a cualquier cosa le dicen amén, a cualquier persona, lo siguen por las redes sociales, se vuelven discípulos de personas que tan siquiera viven la palabra de Dios, y se ha tornado algo muy peligroso en este tiempo, amados hermanos. Pero por eso es que es tan importante que nosotros sigamos fortaleciendo nuestro buen testimonio para que se haga manifiesto quiénes son los verdaderos hijos de Dios, especialmente en este último tiempo. Aleluya. Un tiempo donde hay tanta confusión, donde cualquier persona se levanta diciendo: soy hombre de Dios, sin dar frutos dignos de arrepentimientos, sin haber un cambio interno, externo, sin haber un sometimiento a la palabra de Dios, amados hermanos. Y es la generación en la que nos encontramos. El Señor le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías que por causa de la ignorancia y por la falta del conocimiento acerca de la palabra de Dios, el pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo se levantó contra su creador, aquel que los engrandeció, aquel que los hizo nación, aquel que les dio un nuevo nombre. Cuando eran esclavos, los libertó de la esclavitud. Cuando no eran nadie, les hizo ser alguien. Se olvidaron de Dios por causa de la ignorancia y de la falta de conocimiento. Y es precisamente, amados hermanos, lo que le está sucediendo a la iglesia y a las congregaciones. En muchos lugares se están olvidando
de quién fue el que los levantó, de quién fue el que los limpió, de quién fue el que los llamó a la sincera fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos todo lo que acontece dentro de las congregaciones por la falta de conocimiento. Y es uno de los peligros, amados hermanos, que enfrentamos como iglesia. Es un peligro que está azotando a las puertas de nuestras congregaciones. El testimonio cristiano se está debilitando en muchas congregaciones porque han dado acceso al libertinaje que corrompe la santidad en el templo. Conviene la santidad en el templo. Conviene adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Pero, amados hermanos, a medida que las iglesias, las congregaciones, los hombres de Dios dan acceso, se vuelven permisivos, comienzan a tolerar el libertinaje dentro de las congregaciones, y el pueblo de Dios están perdiendo esa fuerza divina que Dios ha dado a las iglesias, que Dios le ha dado a los hombres de Dios, el poder ese poder de influencia sobre las tinieblas, sobre los hombres que se encuentran en oscuridad, para sacarlos de ese lugar depresivo y de muerte, para que puedan tener vida en Cristo. A la medida que la iglesia le va dando acceso al libertinaje, la santidad va abandonando la casa de Dios. Y, amados hermanos, la palabra nos dice que en este último tiempo debemos retener lo que tenemos para no perder nuestra corona. Es algo que nosotros debemos atender en este último tiempo, amados hermanos. Aleluya. El ocuparse de las buenas obras, de lo que dice la palabra, de lo que está conforme a las escrituras, vuelvo y repito, es lo que va a producir y va a fortalecer el buen testimonio del creyente. Este testimonio, vuelvo y repito, es una influencia poderosa sobre los que todavía no han creído para salvación. Y esto el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 16, cuando dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Ve esta pregunta: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿De qué el apóstol Pablo está hablando en este momento? Esto no significa que por el mero hecho de que dos personas estén juntos, el incrédulo será salvo sin una clara confesión de fe. Estamos claros en eso. La salvación es individual, como muchos dicen. Pero tampoco podemos obviar, amados hermanos, que el poder de nuestra influencia por el buen testimonio hará un efecto en aquellos que todavía no han confesado a Cristo. Por eso es que sí dice que por medio del buen testimonio de la mujer o del hombre, que se va formando por la vivencia que tengamos conforme a la escritura, que el marido o la mujer de ese creyente será influenciado para considerar el camino de la fe. ¿Está viendo? Por eso es que nosotros debemos cuidar la congregación, debemos cuidar el pueblo de Dios. Yo, amado hermano, tengo la responsabilidad y tomo con mucha seriedad esto que el Señor nos ha encargado a nosotros, de defender el evangelio, de hablar la verdad, cueste lo que cueste. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque por medio de lo que hacemos para el Señor, estamos velando por la salud espiritual de nuestras congregaciones. Estamos velando por la salud espiritual de nuestros hermanos, de aquellos que tal vez no tengan conocimiento de Dios. Les damos el conocimiento de Dios para que ellos puedan preservarse en la santidad y en la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que, amados hermanos, hablamos la palabra de Dios conforme a lo que está escrito y procuramos vivir conforme a ella para seguir fortaleciendo el buen testimonio y poder influenciar a los que todavía no han creído en Dios. Aleluya. Cuando la iglesia abre la brecha y comienza a tolerar el libertinaje, se debilita por completo nuestra influencia. En lugar de fortalecernos, nos debilitamos. En lugar de seguir creciendo, nos disminuimos. Y el inconverso no tendrá el mismo impacto
a la hora de que les prediquemos el evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Porque en lugar, amados hermanos, de llevar y de elevar al incrédulo a una vida espiritual, amén, por medio de nuestra vivencia y por medio de nuestra sujeción, en lugar de llevar y de elevar al incrédulo a una vida espiritual, la cual claramente no tienen, porque la persona que está lejos de Dios no tiene ninguna vida espiritual, está muerta en delitos y pecados. Pero cuando Dios decide tomar un hombre para darle vida, Él escoge a una iglesia, a un hombre, lo señala, lo unge, lo envía, para que con la palabra y el poder del testimonio que tiene ese hombre pueda influenciar sobre la vida de ese creyente, para llevarlo y elevarlo a una vida espiritual. Pero cuando el libertinaje se introduce dentro de la congregación y en el corazón de los hombres, en lugar de llevar a ese hombre a esa vida espiritual, lo que hace es que el creyente se hunde de esa vida espiritual y reduce al creyente a esclavitud, a aquellas cosas de las cuales fue libertado en algún momento de su vida. ¿Por qué? Porque comienza a perder fuerza espiritual, comienza a perder credibilidad. El que se encuentra en el mundo, mira al hombre que se vuelve el libertinaje y dice: este hombre no sabe lo que quiere. Un día andaba como los cristianos y hoy día quiere andar como nosotros, y aún así pretender hablarnos de Dios. Lo cual es totalmente absurdo, amados hermanos. Es imposible que tomemos con seriedad a un hombre que luego de haber predicado la santidad, la sana doctrina, la verdad de Dios, se vuelva al engaño del libertinaje y aún así lo tomen con seriedad. Es imposible que lo tomen con seriedad, amados hermanos. Por eso es que la palabra dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo. No te reduzcas, no te hundas en el pensamiento de este mundo, en la moda de este mundo, en la forma de este mundo. Sino que, amado hermano, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento por la palabra de Dios. Aleluya. La iglesia debe de entender que la luz que hemos recibido, la luz que se nos ha dado, es un resplandor de buen testimonio. Es la evidencia de nuestras buenas obras, de que todo lo que hacemos para Dios lo hacemos conforme a lo que ya está escrito. Por eso es que entre más se acepta el libertinaje, más se apagará la luz divina que se nos fue entregada. No podemos perder el resplandor glorioso que hay sobre la iglesia. No podemos permitir que el libertinaje opaque en nuestra vida la luz que Cristo nos ha dado. No podemos permitir, amados hermanos, que el libertinaje opaque esa luz que hace que el que se encuentra en tinieblas pueda ser libre por el poder de la palabra. No podemos perder, amados hermanos, nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra identidad, lo que nos distingue de todas las cosas y de las demás naciones. Somos una nación que es iluminada divinamente desde los cielos aquí en la tierra para poder ir al rescate de los perdidos. Mi alma alaba a Dios. Mira, amado hermano, la iglesia tiene la responsabilidad de salir por el mundo y rescatar al hombre perdido, pero lo logrará por medio de la predicación y la iluminación de Cristo como respaldo sobre las vidas que están en tiniebla. Aleluya. No podemos tolerar, amados hermanos, el libertinaje. No lo podemos tolerar en nuestras congregaciones. No podemos tolerar las diferentes enseñanzas que, en lugar de llevarnos a parecernos más a Cristo,
quieren llevar al hombre y a la mujer de Dios a parecerse más al mundo. No podemos tolerar, amados hermanos, que hombres corrompidos de entendimiento se vuelvan nuestros maestros. Debemos considerar con mucha seriedad a quienes escuchamos, a quienes seguimos, a quien le prestamos nuestro oído. Pues la profecía dice que en los postreros días, en los postreros tiempos, muchos tendrán comezón de oír y se amontonarán para sí maestros conforme a sus concupiscencias. Debemos luchar en este último tiempo por permanecer en la verdad, por perseverar en este camino de la justicia. Pues hay una promesa que el Señor nos ha dado, amado hermano. El Señor ha prometido salvar al que persevere hasta el fin. Amén. Así que, amado hermano, la palabra nos da a entender a nosotros que permitir, que tolerar el libertinaje en las líneas de nuestras iglesias, en las filas de nuestras congregaciones, en los altares donde se supone que salga el consejo de Dios, ha de debilitar el buen testimonio de la iglesia. Así que, amados hermanos, que Dios le bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo le acompañe en todo momento. Y, amados hermanos, no se entregue a esa forma de doctrina donde claramente no buscan su bienestar espiritual. Amén. Permanezca en la verdad, camine en la verdad, y usted verá que la bendición de Dios nunca faltará sobre la cabeza del justo. Así que, amado hermano, voy a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Y espero que este breve mensaje, ¿verdad?, le sea de mucha bendición a todo aquel que haya tomado de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gloria, adoración y alabanza, porque solo tú la mereces, Dios del cielo. Dios mío, confío en ti plenamente, Dios amado, de que tu palabra ha de actuar en la vida del creyente, de que tu palabra no torna atrás vacía, Padre. Señor, por medio de tu palabra transformas las vidas, Dios amado. Sacas de dudas, de confusiones, Dios mío, al hombre. Iluminas, Dios amado, el camino de los perdidos, Dios del cielo. Y de esa manera yo pido a ti, Dios amado, que bendiga, Dios amado, a todos aquellos que escuchan esta palabra, Dios del cielo. Que tú derrames sobre su vida bendición, Padre, conocimiento, en toda sabiduría, inteligencia espiritual, Dios amado, para que cada cual, Dios mío, se conduzca como es digno de ti, Dios del cielo. El tiempo está cerca, Padre amado. Oh, Dios mío, nos conviene, Padre amado, ser dignos, Padre, de estar delante de ti, Dios amado, y ser hallados fiel al final de los días, Dios del cielo. Ayúdanos a perseverar, a seguir avanzando, a permanecer en tu verdad, Dios amado. Oh, Dios mío, aquella verdad que nos hizo libres, Dios del cielo. Yo te pido por este pueblo, Dios amado, que tú les ayudes, Dios mío, a conducirse, Dios amado, y a siempre poder encontrar tu verdad, Dios amado, que la cual, Dios mío, la cual tú has dejado para nosotros, Señor, siempre prevalecer en el nombre de Jesús. Bendice este pueblo. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga.